buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. A pocas horas lleva el Papa Francisco en tierra chilena. La visita recién comienza y hoy fue el primer encuentro con los fieles que ansiosos lo esperaban en las calles. Pero también fue el día en que se realizó un seminario por los abusos sexuales cometidos en contexto eclesiástico y el mismo en que los laicos de Osorno trataban de expresarle al Papa que todavía les indigna la presencia del obispo Juan Barros cercano a Caradima. Es otro Chile el que recibe al Papa Francisco, uno con menos católicos, el país de Latinoamérica que tiene la peor evaluación sobre el Papa, la nación donde se ha registrado una brutal pérdida de confianza en la institución católica. ¿Cuánta responsabilidad tiene la iglesia local en este fenómeno? ¿Aprovechará esta visita al Papa para remecer esa jerarquía, para enviar un mensaje a quienes toman las decisiones? Bueno, eso es parte de lo que vamos a analizar esta noche en el debate aquí en Vía Pública. Y tenemos una pregunta para que ustedes también participen en este programa y contesten ahí de acuerdo a las alternativas que les vamos planteando. La pregunta del día de hoy, que está en nuestra página de Facebook de 24horas.cl, ¿crees que la visita de Francisco marcará a Chile como lo hizo antes Juan Pablo II? ¿Sí o no? Están ahí las alternativas para que votes en nuestro fanpage de 24horas.cl en Facebook. Veamos cuáles han sido esas noticias que también han estado marcando esta jornada de día lunes. El gobierno interpuso una querella en contra de quienes resultan responsables de las supuestas filtraciones al líder de la coordinadora Arauco Mayeco. Chile habría caído 5 puestos y no 23 si no se hubiese alterado el ranking. Esa fue la conclusión del economista jefe del Banco Mundial tras revelarse supuestas intenciones políticas que intentaron perjudicar a nuestro país. Y el gobierno de Nicolás Maduro protagonizó un operativo de captura contra Óscar Pérez. El ex policía venezolano está prófugo desde el año pasado, luego de participar en un intento terrorista. Vamos a ir a una pausa y ya vamos a estar de regreso aquí con el debate en Vía Pública. Varias horas antes de que llegara a nuestro país, la gente comenzó a reunirse en los puntos donde el Papa tendría sus primeras actividades en Chile. La paciencia, el entusiasmo de los fieles se mezclaba con el despliegue policial que había en las calles por donde pasó el pontífice. Faltaban horas todavía para que siquiera el Papa Francisco llegara a Chile, pero ellas ya estaban esperando. Son de las pocas y también de las primeras personas en tener la visión más cercana en su primera actividad en Chile. Son parte de la comunidad de la parroquia Luis Beltrán, la misma donde está la tumba de Enrique Alvear, el obispo de los pobres. Es una bendición. Realmente estamos muy emocionados de estar cerca. Nos preparamos mucho, todo, por eso venimos todos con nuestras poleras y todo. Es una forma de agradecer la bendición que vamos a tener. Estábamos ansiosos de sí, desde septiembre que supimos por el cardenal que él llegaba, nosotros de ahí nos empezamos a preparar. Así que hemos hecho jornada, hemos hecho encuentros y hemos un poco aprendido también de su vida. No solamente honrados, bendecidos, privilegiados y también muy contentos y muy alegres. Siguiendo su ejemplo, decenas de personas llegaron temprano para guardar un lugar frente a la iglesia. Prepararon pañuelos y banderas para saludar al pontífice con la esperanza de lograr verlo y ojalá conseguir un saludo. Ver a un santo argentino que va a venir a Chile por primera vez y eso que nunca venía a Argentina. Yo encuentro que para mí me importa mucho eso. Mi mamá quería ver al Papa, estaba muy entusiasmada y es la única forma de quedar en una buena posición, porque después se va a llenar, yo creo, acá de gente. Yo lo vi en un sueño. ¿Y de qué se trataba tu sueño? De que él andaba en el auto. Fue el primer lugar donde se comenzaron a reunir los fieles. A poco de su llegada, el resto del recorrido presentaba este aspecto. Más temprano se habían terminado de acordonar los pocos tramos que aún estaban pendientes. Lo mismo pasaba en otros sectores, donde a pesar de los avisos, igual había autos estacionados en los lugares por donde pasaría la cápsula de seguridad del Papa. Hay muchos porfiados que están estacionados igual acá o no se enteraron porque dejaron en las casas, en las oficinas, en los locales, pero supongo que hay gente que no se enteró. No se ahorraron esfuerzos para evitar que algún incidente o alguna de las manifestaciones anunciadas para hoy pudiera afectar el traslado. Yo lo encuentro mal gusto, pero no. Yo creo que la cantidad de manifestaciones que las personas puedan realizar son totalmente libres, no tienen por qué ser restringidas, siempre y cuando, ¿no es cierto?, no violenten a otros. Francisco, amigo, el pueblo está contigo. Avance. Amigo, el
pueblo está contigo. De a poco las calles comenzaron a tomar el aspecto que las autoridades habían estimado, especialmente en los lugares donde sabían que existía la posibilidad de ver a Francisco, también con la esperanza de que hubiera una excepción al estricto protocolo. El Papa va a cambiar de auto acá y él siempre se caracteriza por saludar a la gente. Entonces estamos esperanzados de que nos salude estando acá. De que juntos. Se baje del auto y se acerque a ustedes. Exactamente, sí. Queremos aprovechar la oportunidad de verlo ahí, aunque mañana vamos al parque, vamos a ser ministros de comunión y también en la catedral y dar un testimonio porque es una alegría y una bendición muy grande poder tener una visita del Papa nuevamente acá. Así se viven las primeras horas del Papa Francisco en tierra chilena, las primeras postales de una esperada visita que recién comienza. Bueno, queremos debatir sobre este tema, analizar lo que es esta visita del Papa Francisco. Vamos a conocer a quienes nos acompañan esta noche en el panel aquí en Vía Pública. Austin Ivory, biógrafo del Papa Francisco, fundador de Voces Católicas. Muchas gracias por acompañarnos aquí esta noche. También Fernando Atria, profesor de Derecho de la Universidad de Chile. Gracias por estar aquí. Hola, buenas noches. Roberto González, académico de Psicología de la Universidad Católica y coordinador general de la visita del Papa a la universidad. Roberto, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Y Pablo Cabrera, embajador en la Santa Sede entre el 2006 y el 2010. Pablo, también muchas gracias por acompañarnos aquí esta noche. Encantado, muchas gracias. Bueno, veíamos ahí parte de lo que ha sido este primer encuentro del Papa Francisco con los fieles, con quienes lo esperaban acá en nuestro país, pero también fue un día en que se realizó un seminario sobre el tema de los abusos en contexto eclesiástico, donde también algunos grupos estaban preparando manifestaciones para recibir al Papa. Por eso primero me gustaría preguntarles, ¿cómo evalúan ustedes el Chile que está recibiendo al Papa Francisco? ¿Cómo lo podemos comparar con lo que pasó hace 30 años atrás cuando vino Juan Pablo II? Bueno, simplemente como extranjero, habiendo presenciado varias visitas papales a varios países y a otros países latinoamericanos, esto me parece un contexto más, digamos, europeo, más secular, más pluralista, que el Papa tiene que andar, digamos, con más cuidado en el sentido de que tiene que respetar las sensibilidades, ¿no? Entonces, Chile, como dijo muy bien la presidenta, es un país tremendamente democrático y plural hoy en día. Entonces, su forma de presentar su mensaje creo que va a ser muy respetuoso de esos espacios de libertad que hay en el país. Sí, Fernando, ¿qué mirada tienes respecto a esta visita al Papa Francisco? Yo creo que eso es una cuestión bien notoria y notable, ¿no? La diferencia entre el contexto, no el contexto, la diferencia entre lo que significaba la venida del Papa cuando vino Juan Pablo II y esta. Y yo creo que esta es completamente distinta. Y claro, uno puede decir muchas cosas, pero precisamente porque la primera venida fue una en que tú no habrías dicho eso. Esta es más en ese sentido europeo, más secularizada, en absoluto, ¿no? Pero esta sí. Y yo creo que eso tiene que ver no solo con cambios que ha habido en Chile, sino también con cambios que ha habido en la Iglesia, que el Papa entonces representa. Sí, es un Chile, según una última encuesta que apareció de Latino Barómetro, un país comparado con el resto de Latinoamérica, donde es el que peor evalúa al Papa, donde además se registraba una fuerte caída en la confianza de la institución de la Iglesia Católica, donde ha disminuido muchísimo también la cantidad de católicos. ¿Qué explicación, qué factores son los que inciden en que particularmente en Chile se produzcan estos fenómenos de manera más marcada que en otros países de Latinoamérica? No es necesariamente un fenómeno en Chile. Nosotros hace varios años hemos estudiado este tema con colegas de teología y sociología y son procesos que han ocurrido en otros países, especialmente en Europa. Uno habla de la secularización, una transformación cultural muy sustancial que ocurrió en Europa, parte derivada del desarrollo y también de las ideas que se empiezan a salir del marco único de ver la vida desde una perspectiva. Obviamente Chile cambió no solo en su sistema democrático, también se abrió a otra oportunidad. Yo creo que el cambio de la tecnología, el acceso a Internet y otros medios de comunicación masiva que salieron de la frontera hicieron que nuestra población empezara a ver y tener experiencias de otro tipo. Claro, sí, lo que llama la atención de esa encuesta del Latino Barómetro es que en comparación con otros países de Latinoamérica es en Chile donde se da con más fuerza ese fenómeno de la mala evaluación al Papa o de la caída en la cantidad de católicos o en la confianza. Es distinto evaluarlo a la distancia que cuando está acá. Y esto es muy importante, lo cuento a propósito de una iniciativa que estamos haciendo con la Comisión Nacional y un equipo académico de la Universidad Católica que vamos a evaluar el impacto de la visita.
Y para eso hemos evaluado, hemos tomado contenido antes de la visita, vamos a medir ahora que está el Papa en Chile y después meses posteriores, justamente para poder dimensionar aquello que la gente piensa acerca de los temas que va a poner el Papa en la discusión pública. Por ejemplo, el tema de la migración, el tema de los pueblos indígenas, el tema de la sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente y obviamente la actividad pastoral. Recordemos que el Papa no viene a hacer una agenda que no esté pensada para la naturaleza de los problemas que tenemos en Chile. Y por tanto, él nos va a hablar, eso es lo que yo me imagino, de aquello que a Chile le importa. Y estos temas son cruciales. Él hace una actividad pastoral. Él habla y siempre dice esto es una visita pastoral. Y vamos a ver cómo eso nos influye a los chilenos. Sí. Vamos a tener datos para hablar de eso. Bueno, yo creo que va un poco en la línea de lo que se ha dicho, pero habría que tomar en cuenta que Chile nunca ha sido un país muy cercano al Vaticano. La iglesia chilena también ha sido un poco distante del Vaticano. Yo diría que don Manuel Larraín, el obispo Larraín, fue uno de los pastores que de alguna manera conocía bien el Vaticano, pero siempre conversando con pastores chilenos, con Monseñor Piñera, con Monseñor, incluso con el Cardenal Silva. Siempre se decía que había como una distancia con el Vaticano, que puede tener que ver con la distancia geográfica y con otro hecho que también es bien decidor. Chile es uno de los países con las tasas más bajas de ordenaciones sacerdotales, de vocaciones sacerdotales. Y como usted dice, comparándolo con otros países de América Latina, hay otros países de América Latina que primero, Colombia, por ejemplo. Colombia debe ser el país del mundo con mayor tasa de vocaciones sacerdotales. El segundo tema es la religiosidad popular. Es cierto que nosotros tenemos, pero nosotros no podemos decir que somos en comparación con el Perú, con Ecuador, con Colombia, con Venezuela, con México, somos países de religiosidad popular. Yo me acuerdo un cardenal, ahora cardenal, que en un momento era nuncio en México, me dijo que la religiosidad popular era tan fuerte que una vez iban en una procesión y le gritaban a él, ojalá sea mártir. O sea, el concepto de la religiosidad popular se traspasaba incluso hacia la persona. Y eso en Chile hemos sido un poquito más distantes, más seriotes, menos comprometidos con eso. Eso ha ido cambiando. Eso ha ido cambiando en la medida de lo que dice Fernando, este país se ha ido más democratizando, pero también el tema de las redes sociales y de la cambio de la tecnología. Yo creo que cuando vino Juan Pablo II era un papa más distante, más desconocido. Había una emoción de verlo. Aquí ahora este papa, además de ser empático, es un papa que sale mucho de la trinchera, sale ya los conocen. Ya lo conocen. Sale todos los días a la televisión, claro, conversa, dice a temas de cotidiano. Más cotidiano. Fernando, sí, no, ¿el diagnóstico? Mi impresión, digamos, complementaria a lo que se ha dicho, es que si uno recuerda algunos de los hitos de la venida del Papa la vez pasada, estoy pensando, por ejemplo, en el discurso de Mario Mejías en el Parque O'Higgins, ¿no? Ahí la idea, y yo creo que no solo el discurso mismo, sino el impacto que causó, era, viene el Papa y al Papa nosotros le vamos a contar lo que nos pasa, porque él nos oye. Duda fue eso. Porque era una iglesia en ese momento que era percibida como que estaba conectada con el gozo y la esperanza, la alegría, la angustia y las tristezas de los chilenos. Yo creo que eso hoy día está, no sé si completamente ausente, pero en sentido general, independiente de algunas experiencias individuales, en general eso está ausente. Y al contrario, yo creo que hay una idea de si le decimos algo, le vamos a acusar, no sé si acusar, pero vamos a decirle al Papa lo que pasa con la iglesia en Chile. No es, vamos a contar, queremos que el Papa nos escuche nuestros problemas, los problemas, por así decirlo, del pueblo. No, aquí es, vamos a decirle que estamos un poco hasta la coronilla con lo que pasó en Osorno. Los feligreses de Osorno no van a ir a contarle los problemas de Osorno, van a ir a contarle los problemas con la propia iglesia. Entonces, por un lado, creo yo, hay una iglesia que en ese sentido ha cambiado en su relación con el pueblo. Y por otro lado, claro, hay un conjunto de acusaciones, de abusos, de acusaciones no solo del hecho de los abusos, sino de una respuesta institucional inadecuada. Pero es interesante ese punto, porque generalmente se piensa que solamente es el tema de los abusos sí, yo creo que no es en la imagen de la iglesia. Yo creo que no es solo los abusos. ¿Y cuánto incide esa iglesia católica, el rol que tenía durante la dictadura, a la actitud actual de la iglesia? ¿Cuánto se ha distanciado a la gente? ¿Cuánto influye ese cambio que ha tenido? Bueno, mi impresión es que la venida de Francisco puede dar una perspectiva nueva sobre eso, ¿no? No es casual dónde partió la visita, ¿no? Visitando la tumba del obispo de los pobres.
¿no? Va a ir a Temuco, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahí. Él está preocupado también de la migración. Entonces, ese es digamos, en términos de las prioridades, es digamos, un giro de una iglesia preocupada por evitar el divorcio o sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, en fin, ¿no? Yo creo que ese es un giro que en algún sentido pretende volver a esa iglesia que no es la que, creo yo, es la experiencia de los católicos, digámoslo así, millennials. Este sector del panel quiere opinar. Solo como un complemento a lo que está diciendo Fernando. Nosotros hemos estudiado el tema de la experiencia religiosa, que no solo involucra a los católicos, obviamente, a las religiones. Muchas de las respuestas que tenemos frente a la pregunta de las personas que experimentan una crisis en la creencia religiosa, aparecen los argumentos de los abusos de una autoridad eclesiástica o los abusos tan conocidos por todos en la opinión pública. Pero la respuesta más fuerte ha sido que las personas pierden la experiencia de la fe, pierden la relación directa con Dios que era tan fuerte que marcó su vida de fe por el tiempo. Entonces, los que dejan de creer y se desvinculan, no lo hacen necesariamente solo basado en los hechos negativos que caracterizan a estos datos tan duros. ¿Pero cuánto incide que consideren que la Iglesia Católica es lejana a los problemas o a las opiniones? No sé si la mirada valórica más conservadora tal vez es distante de lo que piensa sin duda afecta una parte de la Iglesia. Recuerden que la Iglesia también tiene toda esta diversidad. A veces la gente piensa que la Iglesia es muy homogénea y hay mucha diversidad dentro de la Iglesia. Hay muchas instituciones y organizaciones. Fue golpeada por la transparencia. Que viven y conviven. Es tan diversa como es nuestro país. Entonces, no hay que pensar que esta visita también solo le está hablando a un cierto tipo de público, de católicos. Hay católicos muy comprometidos. Vean lo que pasó en la misa el sábado, cuando fueron a la bienvenida, preparando la bienvenida con los voluntarios, una enorme cantidad de personas completamente convencidos, con una convicción enorme de que esta visita los va a renovar y les va a impactar en sus vidas. Entonces, hay distintos Chiles y hay distintos grupos de católicos. Sí, hay un tema muy importante aquí que es precisamente la distancia de la institución, del pueblo, de la gente, que es algo que se percibe no solo aquí en Chile, sino en todo el mundo. O sea, la crisis de la Iglesia Católica, que era muy evidente antes de la elección de Francisco, era precisamente que la Iglesia era vista como una institución con una especie de respuesta ideológica o ética, digamos, a la amenaza del relativismo, secularismo, que al final había terminado en ser visto como una serie de propuestas conservadoras. O sea, lo que se había perdido era algo importante, que en el fondo, como siempre decía Benedicto, el cristianismo no es una serie de ideas, sino un encuentro con el Dios de la misericordia, y a raíz de esa experiencia, ese encuentro, te cambia el horizonte y fluyen muchas cosas, también éticas y morales, pero hay que siempre comenzar con, en la Iglesia Católica se dice, digamos, el querigma, la buena noticia. Entonces, yo creo que el Francisco viene en parte para buscar, para promocionar lo que se llama la conversión pastoral, que es la frase que se utilizó en Aparecida cuando se reunió la Iglesia latinoamericana en 2007, que forma la base, digamos, del programa de este pontificado. Entonces, conversión pastoral significa que la Iglesia deje de depender del estatus, del poder, de los contactos, sino que se presente de una forma mucho más sencilla, mucho más cercana. Entonces, hay dos palabras que sigue insistiendo el Papa, concretez y cercanía, que la Iglesia tiene que estar cerca de la gente, involucrada con su vida concreta, con sus realidades concretas. Entonces, eso es el gran tema, me parece, de esta semana. Sí, Pablo quería... Yo creo que hay que también pensar un poco qué es lo que ha sido la Iglesia y qué es lo que es la Iglesia. Porque obviamente que la Iglesia no son solo los sacerdotes, la Iglesia descansa en la Escritura. Entonces, este tridente que es la Iglesia, que es primero el cuerpo de Cristo, que está la revelación divina y las Escrituras, ¿no es cierto? Lo segundo, que es lo que se está afectándose por los temas de la transparencia y la verificación y el cambio en el mundo, es la parte de la colegiatura. ¿Cómo se administra la Iglesia? Y este Papa tenía un cambio tremendo. Porque acuérdense que cuando sube este Papa, en su primer, cuando habla el domingo en la Plaza San Pedro, Urbi et Orbis, en el primero, él le habla a la Iglesia, que aquí yo creo que lo primero que va a hacer mañana va a ser hablarle a la Iglesia. Él le habla a la Iglesia y le dice que él no es
Él es el obispo de Roma, pero es uno más. No es el primo entre pares como era que hasta preside Benedicto. en caridad sobre las otras iglesias. Exactamente. Que es la vieja fórmula de la colegialidad. De la colegialidad. Y el tercero, el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios también está sufriendo transformaciones en este mundo de cambio. Entonces, en este tridente que también se da en la iglesia con el Papa, la Santa Sede y el Estado Vaticano, estos tridentes se dan en la iglesia, le afecta de diferentes maneras. Y no crean que esta situación de la transparencia en una sociedad cerrada como era la iglesia, más allá que era muy cercana al pueblo, pero era cerrada en su estructura, se vio afectada como se vieron afectadas las Fuerzas Armadas, por ejemplo, también con el tema de la transparencia. O sea, esto es gradual en el mundo. Y el Papa Benedicto ya hizo una transformación enorme frente a todos estos temas de los abusos. ¿Tú te acuerdas, Austin, que venía el cambio de los dicasterios que se tenían que preocupar de este tema? Cuando sube el Papa Benedicto, habían 14 dicasterios, o sea, 14 ministerios que se tenían que preocupar de este tema por un abuso de un sacerdote a un joven. El Papa Benedicto los redujo a 4. Y hoy día este Papa le ha dicho a los obispos locales, preocúpese de esto. Pero eso no es lo principal. Lo principal, yo creo, es la transformación, como dices tú, cómo llega y cuántos católicos comprometidos hay en los países como los nuestros. Desde esa perspectiva, Fernando, ¿debiera el Papa apuntar parte de su mensaje a la jerarquía eclesiástica? A aquellos que, en cierta medida, debiesen tener responsabilidad en que la Iglesia haya ido enfrentando esta cifra, esta pérdida de católicos, pérdida de confianza? Bueno, yo creo que yo esperaría que lo hiciera. Ahora, él también tiene que hacerse cargo de lo que él mismo dijo respecto del caso de Osorno, ¿no? Cuando habló de los zurdos, tontos, que fueron declaraciones que yo supongo que él mismo considerará ahora bastante desafortunadas. Pero yo quiero mencionar una cuestión que es interesante, que nosotros no conocemos otro, en términos de regímenes políticos. Si uno mira esto como una institución política, que no es solo eso, está bien, pero también lo es. En términos de regímenes políticos, esto es el único sistema monárquico que de verdad subsiste, ¿no? O sea, elegido, monárquico elegido. Bueno, pero monárquico, pero elegido no por el pueblo, digamos. O sea, en ese sentido, pero tiene una lógica monárquica y la lógica monárquica, que era la lógica común, desapareció. Y desapareció por algo, ¿no? Desapareció porque en las condiciones de la modernidad, el régimen monárquico tiene condiciones de legitimidad que son demasiado implausibles. Entonces, ¿por qué? Porque descansan de una u otra manera en el estatus especial del monarca, en este caso del Papa. En los regímenes monárquicos seculares era el honor del monarca. Y claro, la legitimidad política ya no descansa en el honor del gobernante, el gobernante es uno más. Entonces, cuando la queja es, después de todo, porque yo creo que esto es lo que está detrás de la cuestión de los abusos, después de todo, la Iglesia Católica es, bueno, una institución política más, porque hace lo que hacen todas las otras. La institución protege a los suyos y no escucha a los que denuncian. Esa es la queja, ¿no? O sea, se está comportando como si fuera cualquier otra institución política. Entonces, la queja que el ciudadano tiene respecto a los partidos políticos, respecto al Congreso, es el mismo tipo de queja, pero dirigida contra una institución que descansa en una lógica del honor que distingue, que yo creo que hoy día es implausible. Entonces se le aplica una lógica, una crítica democrática, por así decirlo, pero no está en condiciones. Entonces yo creo que está, desde el punto de vista institucional, muy mal parada para enfrentar los problemas que tiene ahora. Bueno, ahí están centradas las reformas de Francisco, precisamente, en que deje de ser. Es como limpiar con un cepillo de dientes la efigie de... Bueno, él utilizó esa frase, reforma a la curia, pero el cambio de cultura es fundamental, ¿no? O sea, que sea una iglesia que sirve, que no domina, ¿no? Que no se apela, digamos, a sus derechos ancestrales, que deje de ser una monarquía imperial, o sea, y sino también ser una iglesia sirviente global. O sea, esa transición le está costando caro a la iglesia porque las instituciones siempre es difícil cambiarlas, pero es real esa transformación y eso lo hemos presenciado. Avanzar en eso, quiero recoger lo que decía Fernando, que cuál fue ese mensaje que mandó el Papa Francisco a la curia romana. Dijo que hay traidores que se aprovechan de la iglesia, hacer reformas en Roma es como limpiar la efigie de Egipto con un cepillo de dientes. Una cita de un claro. Sí. Pero esto es 2017 y él, desde que se convirtió en Papa, ha tratado de provocar estos cambios. Sí. 2017 sigue manteniendo esta crítica. Mi duda es si acaso logra avanzar en eso. Es que cambiar la cultura de la curia no es una cosa fácil. Primero, él no
despide a nadie, o sea, prometió no despedir a nadie, lo que hace muy lento el proceso necesariamente. Y hay focos de oposición, de resistencia a él muy fuertes en la curia, en el Vaticano, pero yo diría que la mayoría de los curiales están con él y está teniendo éxito poco a poco. Es muy paulatino, pero es real la transformación. Más difícil de convencer. Sí. Bueno, hay intereses de poder y de dinero dentro del Vaticano ligados a intereses, ¿no? Ellos sí. Hay otros tipos de resistencia más ideológica, que es una iglesia que un poco ha llegado a depender de la idea del catolicismo como una ideología en una batalla cultural. Para ellos ven a este Papa como socavando ese tipo de testimonio, ¿no? Pero como digo, yo creo que estas no son actitudes generales. Yo conozco bastante bien Roma. Estoy de acuerdo en eso. Yo creo que no hay actitudes tan rígidas. Más bien, creo que esto se inició antes incluso. Sí. Había un cambio gradual. No puede llegar de una... Acuérdense que la Iglesia tuvo el poder hasta 1800 y tanto, y hasta 1926 existían los estados pontificios. O sea, había el poder temporal y el poder espiritual. Y eso hay resabios de eso. Hay resabios de personas que representan un poco más el poder temporal y lo quieren ejercer de alguna manera. Y en Europa no es lo mismo que acá. Aquí se ve un poco más tratar de volver a la iglesia primitiva. También las comunidades de base jugaron un papel aquí. Hubo también una revolución en la iglesia que nació en América Latina. O sea, que hayan elegido un papa latinoamericano, el primero en la historia milenaria de la Iglesia, tiene un impacto tremendo desde el punto de vista de lo que ha hecho la contribución de la Iglesia de América Latina al desarrollo de las personas, al desarrollo espiritual de las personas. Ha hecho una contribución. Acuérdense que la Iglesia, hay que leer mucha literatura sobre esto, la Iglesia latinoamericana era considerada en su momento un estado más dentro de todos los estados de América Latina. O sea, aquí no nos perdamos que por casos graves y condenables, que lo han condenado fuertemente. Acuérdense que Benedicto también ya dijo que la curia metía la mugre debajo de la alfombra y no la enfrentaba a los casos, ¿se acuerdan? O sea, esto es gradual, pero este Papa lo ha enfrentado con mucha fuerza y con un estilo más cercano. Y sobre todo el clericalismo que está a raíz de los abusos sexuales. Es el clericalismo. Lo que también tenemos que tener en cuenta es que asumir este tipo de liderazgo es una figura demasiado pública y que todo el mundo tiene altas expectativas de lo que él pueda llegar a cambiar. Yo les voy a recordar un ejemplo. El 2015, cuando publica Laudato Si, esta encíclica que ha sido tan comentada y analizada, él logra instalar una preocupación importante en uno de los encuentros más significativos entre los acuerdos de los países para reducir la huella de carbono y preparar una discusión abierta acerca del cuidado del medio ambiente, de los temas de pobreza, la ecología integral que él menciona. Cuando él logra poner eso en la discusión pública de los países, es un efecto enorme de influencia. En París. Ahora, exactamente, el 2015. Entonces uno se pregunta, ¿cuándo uno logra hacer eso? Cuando tiene un líder que tiene esa capacidad de influir. Los buenos líderes seducen, pero también son capaces de mostrar acciones concretas. Yo creo que este Papa tiene la valentía de enfrentar aquellas situaciones, sobre todo lo que ustedes mencionan, de las asimetrías de poder que existen en el Vaticano, de la tensión política que hay dentro del Vaticano. Pero eso existe también en los otros países. Chile, si uno lo mira a lo largo de los años, nosotros teníamos en los 70 una proporción mayor de católicos. Bueno, las visitas pastorales vienen a reconstruir parte de esa confianza, porque la confianza, como nos pasa en el mundo político y en el mundo de las organizaciones, las empresas, todos tienen este problema. Líderes que no saben conducir deterioran la confianza. Claro. Yo creo que este Papa busca como algo esencial restaurar la confianza en la Iglesia, en los sacerdotes, en el culto, en la fe. De hecho, eso es uno de los temas que se ha planteado como uno de los principales desafíos que tiene el Papa Francisco, que es tratar de reconstruir esa confianza. Y fíjese que él va interesante a países donde la mayoría no son católicos. Uno podría decir, el desafío es mayor. ¿Por qué se va a lugares donde no hay católicos? ¿Por qué convoca a los líderes palestinos en Israel si no son religiones católicas? Porque él está pensando en una perspectiva más amplia, porque está buscando cómo contribuir a la cohesión social en lugares donde hay más tensión. Es un signo de que el Papa está preocupado de todos. Esto es lo que él habla de la casa común, que nos tiene que preocupar a todos. Nos quedan algunos minutos y me gustaría también abordar cuál creen ustedes que va a ser el legado que va a dejar esta visita, si es que va a dejar un impacto o no, o va a quedar solamente ahí como una noticia más de este 2018, Fernando. Bueno, yo creo que para eso habrá que esperar a ver cómo se desarrolla la visita. Todavía no sabemos... ¿O de qué depende si deja una huella? Uno habrá que escuchar lo que él diga,
que sea lo que vaya a decir. Yo creo que es importante qué es lo que él va a decir cuando vaya a Temuco, por ejemplo. Yo creo que es bien importante todavía, entiendo yo que oficialmente no está considerado, pero no sería raro que así como se va a juntar con las víctimas de violaciones a los derechos humanos, se junte también con víctimas de los abusos, que hasta donde yo sé no se ha manifestado disposición a hacerlo, no se ha agendado, pero podría ocurrir, y yo creo que eso puede hacer una diferencia. En fin, yo creo que desde el punto de vista del legado, yo creo que una de las imágenes que una de las cuestiones que va a quedar marcada y que va a ser motivo de reflexión es la diferencia que en el impacto de una visita y la otra. Eso va a llamar naturalmente a mucha reflexión, bueno, del tipo de la que estamos teniendo aquí u otra. Yo creo que va un poco intuyendo un poco lo que puede decir. Primero, tú nombraste el Laudato Si, yo creo que ahí se encuentran muchas respuestas y se intuye mucho lo que va a decir. Con algún énfasis de acuerdo a lo que somos nosotros los chilenos. Pero yo creo que hay que ir al lema del Papa. Servidor de servidores. Yo creo que el Papa entiende el servicio como algo muy importante y en ese sentido el servicio a la Iglesia. Y creo que nosotros hemos perdido de vista eso. Y hay mucha gente abnegada, muchos sacerdotes, muchos laicos, muchas consagradas, muchos católicos, que son gente que entienden el servicio por los demás, por los más pobres, por los excluidos, por un Chile mejor, por un Chile más próspero. Y yo creo que el mensaje vamos a tener que asimilarlo, como dirían los gringos, el day after, el día después. Y creo que eso es muy importante, irse preparando para el día después. Nosotros somos muy a veces espontáneos en dar comentarios y no nos preparamos para lo que nos va a decir, acogerlo y ojalá asimilarlo e implementarlo. Sí. En el caso de ustedes, ¿piensan que va a dejar una huella importante en su paso? Yo creo que va a dejar la huella de que la Iglesia está llamada a ser un factor de cohesión, unidad y servicio en la sociedad chilena, que no hay ninguna contradicción entre ser católico y ser plural, ser democrático. Y con un énfasis muy especial que él siempre hace a lo excluido, los marginados, los descartados. O sea, ese va a ser el mensaje en Temuco, en Iquique seguro, ¿no? Que desde las periferias se construye la cultura del encuentro, que es la base de una sociedad fraterna, justa, donde hay lazos de confianza y de amistad, que son la base de una democracia y una economía sana. Una iglesia pobre para los pobres. Para finalizar, Robert. Es interesante porque este estudio que yo les mencioné al inicio se llama La huella del Papa Francisco en la sociedad chilena. Y yo espero en algún momento, cuando tengamos esto, les vamos a poder compartir datos. Pero creo que lo que va a hacer el Papa nos va a interpelar a pensar y acerca del sentido. Y es algo que no estamos normalmente habituados a darnos cuenta. Cuando hablamos del sentido, es que uno realmente se pregunta por cosas más fundamentales y son más cotidianas. Cuando hablamos acerca de por qué nos preocupa el conflicto que tenemos hoy día con la llegada de los inmigrantes, hay mucha gente que está viviendo esta contención. Esto, lo que nos diga el Papa en este tema, debiera interpelarnos a imaginarnos por qué tenemos estos sentimientos de amenaza. Lo mismo en el tema de la situación de la Araucanía. Todo ese problema que hay ahí por años, que Chile todavía no resuelve como sociedad, debiera interpelarnos. Yo creo que el Papa, con sus mensajes, nos va a ayudar a pensar en eso. Y obviamente a reconstruir, insisto, la pregunta de la relación con la Iglesia en general. Aquí hay católicos que están mucho más distantes y hay gente que se está moviendo hacia afuera y otros que están extremadamente comprometidos. Sí. Esto debiera fortalecer el sentido de pertenencia e identidad con la institución. ¿Cuándo van a estar los resultados de abril? Tenemos la última medición, porque son 3. Sí, porque quieren evaluarlo en el tiempo. Y para poder evaluar impacto. En abril vamos a conversar. En abril, hay que pensar que las repúblicas nuestras de América Latina, y especialmente también Chile, fuimos formados por muchos emigrantes. O sea, yo creo que eso se les olvida mucho a la gente, y 200 años para un europeo no son nada. O sea, somos un continente que muchos emigrantes vinimos a mezclarnos con los pueblos autóctonos, los pueblos... Felipe Berrío lo mencionaba, eso es muy importante. Decía, casi toda la población de Antofagasta son migrantes. Y es un lugar donde hay más tensión. Eso tenemos que pensarlo. Y es uno de los temas a los que el Papa también le ha dedicado harto tiempo. Les quiero dar las gracias por habernos acompañado. Veremos qué es lo que pasa. Está recién partiendo esta visita del Papa Francisco. Después tendremos también el análisis a lo que va a significar esta visita del Papa. Muchas gracias por acompañarnos aquí esta noche. Todo gusto, muchas gracias. Bien, vamos a una pausa y ya regresamos con más Vía Pública. Y también vinculado al tema del Papa Francisco, el principal pulmón de Santiago se alista para recibir al Papa este martes en la Eucaristía. Se esperan 400.000 personas y las puertas se abrirán a las 2 de la mañana.
Bien lindo, papá. Voluntarios, trabajadores que afinan los últimos detalles a horas de que el Parque O'Higgins se transforme en la gran Eucaristía de la visita del Papa Francisco. Un escenario de 80 metros de largo a un costado del Movistar Arena será la plataforma de donde la máxima autoridad del Vaticano se dirija a todo el país. Uno distinto al que enfrentó Juan Pablo II. La violencia no es cristiana, no es camino para solucionar las dificultades reales. Explanada que fue escenario de una de las jornadas más tensas de esa visita. Hoy este arco que albergó el escenario en 1987 mirará de frente al Papa Francisco en una ceremonia ante 400.000 espectadores. Se está escuchando maravilloso. Las pantallas también es un elemento tecnológico que en esa época no existía y que permite que el Papa se vea en primeros planos. 8 pantallas gigantes desplegadas en las 74 hectáreas del principal pulmón de Santiago, que estará divididas en parcelas ya distribuidas. Se abren las puertas a las 2 de la mañana y el llamado es a tratar de llegar lo antes posible, evitar que la gente se atoche, porque a las 8 de la mañana se cierran las puertas y a esa hora ya tenemos que estar todos adentro. Hay 6 accesos que van a estar muy bien controlados y previo al acceso donde la persona va a ser controlada hay un anillo de seguridad, 3-4 cuadras a la redonda, donde solo podrán ingresar aquellas que porten y tengan su entrada y su cédula de identidad. Una misa que comenzará a las 10:30 de la mañana, por eso el llamado es a tomar las precauciones, porque serán varias horas las que deberán esperar antes de la llegada del Papa. Hidratación. Cada 2-3 horas es importante ir rehidratándose. La protección solar, tipo bloqueador solar, también es importante echarse durante la mañana, 2 horas antes de exponerse al sol y ir también repitiendo la situación. Pisos plegables solamente, no se puede traer otro tipo de piso. La organización ha dispuesto de 1.100 baños y distintos puntos de hidratación, además de los stands de la Cruz Roja. Ceremonia que se iniciará con la llegada del Papa Móvil, que recorrerá todo el Parque O'Higgins. Y hace un recorrido de aproximadamente 15 a 20 minutos por todo el parque antes de llegar a la sacristía para revestirse y bueno, luego comenzar la misa. 400.000 personas que en pocas horas más comenzarán a llegar a este recinto que desde las 2 de la mañana tendrá una vigilia y animaciones. Lugar que recibirá después de casi 31 años nuevamente a la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Vamos a otro tema. El gobierno interpuso una querella en contra de quienes resultan responsables de las supuestas filtraciones al líder de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul. Funcionarios de la ANI y del Ministerio Público le habrían alertado sobre la operación Huracán. Son imágenes de la llamada Operación Huracán realizada el 23 de septiembre de 2017. Fue ahí cuando se detuvo a 8 comuneros mapuches pertenecientes a la coordinadora Arauco Mayeco por ataques incendiarios en la Araucanía, mismos detenidos que posteriormente fueron dejados en libertad. Entre ellos estaba el líder de la CAM, Héctor Yaitul, quien habría sido advertido de la Operación Huracán. Lo más grave es que estas filtraciones vendrían de funcionarios de la Agencia Nacional de Inteligencia y del Ministerio Público. Así lo demuestra este mensaje de WhatsApp enviado a Yaitul, en que desde la ANI lo alertan días antes de un operativo de carabineros. El elemento de ser efectivo, estos hechos son de especial gravedad y sin duda el Ministerio Público buscará que se apliquen las mayores penas a las personas que han infringido sus deberes. Además, Yaitul habría recibido información de parte de una abogada de la Fiscalía de Alta Complejidad de Temuco con los nombres de las personas investigadas en la causa. Esto llevó a que el gobierno se querellara contra quienes resulten responsables por la supuesta red de protección al líder de la CAM. Estos hechos son extremadamente graves. Y es por eso que el gobierno se ha querellado en torno a este tema. Nos parece fundamental que se esclarezcan los hechos en un tema como este. En la querella se invocaron los delitos de violación de secreto, delito informático e infracción a la ley de inteligencia. Es algo completamente inédito. Había habido en otras ocasiones otro tipo de problemas vinculados a la labor de inteligencia, otro tipo de discusiones, pero nunca problemas vinculados a una filtración hacia uno de los grupos que está siendo investigado. El fiscal nacional Jorge Abbott ya designó al fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, para que investigue a los responsables de estas filtraciones.
Si no se hubiese alterado el ranking Chile, habría caído solo 5 puestos y no 23, como finalmente lo hizo. Esa fue la conclusión del economista jefe del Banco Mundial a 48 horas de su denuncia. El presidente electo Sebastián Piñera se refirió por primera vez a este caso. Pasaron 48 horas desde que el escándalo estallara para que el presidente electo se refiriera al caso, a la supuesta intención política del Banco Mundial en perjudicar a Chile en sus rankings. De haber habido una manipulación, una alteración o un intento de perjudicar políticamente a Chile, es algo absolutamente inaceptable, condenable, que todos los chilenos tenemos que repudiar. Un tema que va a ser tratado este martes en Washington por la embajada chilena. Solicitud de explicaciones donde además se pedirá cuantificar el daño. Esta es una denuncia que viene del Banco Mundial y ellos entonces tienen que darnos las explicaciones debidas. Pero también una estimación de qué puede haber significado en términos de costo para Chile. Impacto que el propio Paul Romer intentó aclarar. El economista jefe del banco, el mismo que reconoció la alteración, recalculó el indicador sin los cambios introducidos. Si el 2014 Chile estaba en el lugar 34 y cayó al lugar 57, sin cambios metodológicos habría pasado del 46 al 51. Es decir, habría caído solo 5 puestos y no 21 ni 23. La magnitud de la caída fue aparentemente excesiva. Si uno ve indicadores de riesgo país, no se han movido en términos o en línea con este indicador. Pero fue el presidente del Banco Central el que matizó los eventuales prejuicios económicos. Es difícil pensar que un inversionista que está dedicando parte de su capital a una inversión en un país va a tomar una decisión sobre la base de un índice que calcula un organismo internacional. Supuesta intencionalidad política que además tuvo un nuevo ingrediente. Felipe Larraín, el ex ministro de Hacienda de Sebastián Piñera, es miembro del Consejo Consultivo que realiza el estudio. Lo primero es saber la verdad, antes de precipitarnos con acusaciones o conclusiones que a veces pueden ser muy prematuras. Difícilmente puedo decir cuánto impacto tuvo en la elección, pero que no fue favorable a la inversión, no cabe duda, y que no fue favorable a la elección del continuador de la presidenta, no cabe duda también. Que haya chilenos participando en esta instancia habría que ver, es parte de la investigación. Yo no quiero prejuzgar que sea parte de la investigación. Una cosa es exigir que haya corrección de los datos, pero no traten de alguien de sacar una explicación de que por eso la nueva mayoría habría perdido la elección. Nuevos antecedentes, correcciones y gestiones que buscan aclarar qué fue lo que pasó al interior del Banco Mundial. Un violento operativo lanzó este lunes el gobierno de Nicolás Maduro para capturar a Óscar Pérez, el ex policía que estaba prófugo de la justicia desde el año pasado cuando protagonizó un supuesto intento de golpe de Estado. Hago un llamado al bravo pueblo de Venezuela. En este momento hemos sido sitiados. Estaba prófugo desde el año pasado cuando protagonizó este extraño episodio. El actor, policía y piloto Óscar Pérez disparaba a edificios gubernamentales desde un helicóptero secuestrado. Fue calificado como terrorista, acusado de un fallido golpe de Estado, pero la oposición siempre lo miró con escepticismo. Este lunes, en sus redes sociales, difundió varios videos mientras estaba acorralado a unos 25 kilómetros al noroeste de Caracas. Nos están disparando con RPG, granadas, lanzagranadas, francotiradores. ¡A la cual queremos ver! El operativo policial para su captura se inició a las 4 de la madrugada. Óscar Pérez aseguró estar dispuesto a rendirse, pero denunció no ser escuchado. ¿Qué? Nos están atacando con lanzagranadas. Tienen toda la casa llena de agüeros. Venezuela, lo necesitamos, estamos heridos. Sigan disparando, no disparen. En medio de la incertidumbre, la carretera de acceso a la localidad de Junquito fue bloqueada por fuerzas de seguridad y algunos manifestantes encendieron barricadas en apoyo al policía rebelde. No es la libertad de Óscar Pérez, la libertad de todos los venezolanos que nos sentimos presos cuando no nos alcanza el dinero para comprar comida. Pues nos sentimos presos cuando vamos a un hospital y no nos atienden como es. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y tú sigues diciendo, señor presidente, que aquí no pasa nada. Por Dios, por Dios, ¿cuál es el respeto hacia el venezolano? No existe. Dijimos que no íbamos a entregar y no quieren dejar que nos entreguen, nos quieren asesinar. El ex policía insistía en que no lo dejaban rendirse, pero el gobierno venezolano lo acusó de atacar a los agentes mientras negociaban su entrega, incluso de intentar detonar un auto lleno de explosivos.
Los integrantes de esta célula terrorista que hicieron resistencia armada fueron abatidos y 5 criminales fueron capturados y detenidos. Están matando. Venezuela, Dios es nuestro escudo. Nosotros somos su espada. Hasta ahora ninguna fuente oficial ha confirmado la muerte de Óscar Pérez, el hombre de 36 años que el 27 de junio se convirtió en el más buscado de Venezuela. Al menos así lo calificaba el gobierno mientras la oposición lo miraba de reojo. Muchos no descartan que su figura fuera una cortina de humo para distraer la atención de la situación desesperada que vive el país, producto de la crisis económica. Vamos al deporte. Alexis Sánchez no fue citado por Arsène Wenger al partido del Arsenal por la Premier League y todo indica que está muy cerca de cerrar su traspaso, pero no al Manchester City, sino al United. Él siempre ha estado concentrado, pero ahora está mitad dentro, mitad fuera, porque podría haberse ido ayer u hoy, pero su salida debería confirmarse en las próximas 48 horas. Este domingo fue la primera vez que Arsène Wenger reconoció que Alexis está cerca de partir. El Arsenal comienza a despedirse de Sánchez. Su destino será Manchester. ¿Será al City o al United? Todos creíamos que su llegada al City estaba cerrada, pero Sánchez tiene la decisión final y parece que será el United. Para mí es una gran sorpresa porque yo pensé que iba a irse al Manchester City. Alexis es el último gran ídolo de los Gunners y su traspaso hace recordar cuando Robin van Persie, que también siendo ídolo de Arsenal, decidió ir a ganar títulos a Manchester United. Me dolió que Robin van Persie se haya ido al Manchester United para ganar la liga, pero es lo justo. Pero si se trata de Alexis Sánchez, me dolería mucho más. La prensa inglesa sigue minuto a minuto la situación de Alexis Sánchez y se analiza qué le conviene más al chileno, si irse al Super City de Guardiola o al histórico United. Este último se metió al final en la pelea por maravilla, lo que para muchos fue una sorpresa. Sorpresa, sí. Pero no debemos olvidar que estamos hablando del Manchester United. Sé que no ha sido su mejor temporada, ha tenido problemas, pero es el Manchester United. Si llega al Manchester United tendrá más oportunidades de jugar. Manchester United le ofrece ser el jugador mejor pagado de la liga. $480,000 a la semana ganaría Alexis, además de usar la histórica camiseta 7 del United que utilizaron alguna vez Cristiano Ronaldo, David Beckham, Eric Cantona o la leyenda George Best. Sí, él tiene opciones de irse al Manchester City o al Manchester United, y él quiere un lugar donde pueda ganar títulos y ser jugado en base a trofeos. Por el momento, el Manchester City es el lugar indicado. Pep y Manchester City aún no dan por perdido a Alexis, y en Inglaterra dicen que en silencio irán con una nueva oferta para igualar o superar la del Manchester United, equipo que jugó este lunes y tuvo la palabra de su técnico, José Mourinho. Para ser honesto, no tengo idea. Hoy estuve totalmente desconectado de eso. Me preocupé por el partido y nada más que eso. No voy a hablar de situaciones hipotéticas. Él aún es jugador del Arsenal. Se comienza a cerrar la teleserie del traspaso de Alexis al City o al United. El chileno tendrá la última palabra, pero lo cierto que mira al cielo y pide irse del Arsenal. Bien, vamos a ir a una pausa, pero antes les vamos a recordar la pregunta que les estamos planteando en el día de hoy, ahí en la página de Facebook de 24horas.cl. Tiene que ver con el debate que tuvimos en el panel acá esta noche, vinculado a la noticia del día, la llegada del Papa Francisco a nuestro país. ¿Crees que la visita de Francisco marcará a Chile como lo hizo la visita de Juan Pablo II? ¿Sí o no? Están ahí las alternativas para que votes. Y al regreso de la pausa vamos a estar revisando los resultados. Vamos y ya regresamos. Vamos de inmediato a revisar los resultados de la pregunta que te planteábamos en Facebook, vinculada al debate del día de hoy sobre la visita del Papa Francisco. ¿Crees que marcará a Chile como lo hizo Juan Pablo II? Sí, un 22%. No, un 78% de quienes participaron en esta encuesta. Vamos a ver información de nuestro portal de noticias 24horas.cl, también vinculado a la visita del pontífice. ¿Cuáles van a ser las actividades que va a realizar el Papa Francisco en su segundo día? Bueno, está todo el detalle ahí en 24horas.cl. Importante conocer también el pronóstico del tiempo para aquellos que van a ir a participar en esas actividades. A esta hora la temperatura está en 18 grados, para mañana en Santiago
Se espera una máxima de 27 grados, algo más agradable que en días anteriores, y el miércoles ya sube a 30 grados. Y de forma repentina, y a los 46 años, hoy falleció Dolores O'Riordan, la vocalista de Cranberries, una de las bandas más exitosas de los años 90. La artista se encontraba por estos días realizando una breve sesión de grabación en Londres y fue en el Hotel Park Lane de la capital británica, donde a las 9:05 fue encontrado su cuerpo. Con su música despedimos este Vía Pública de hoy. Que descansen. Muy buenas noches.